en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, amplia experiencia en servicios de salud ocupacional, en accidentología, como ustedes vieron, en el trabajo. Hoy, y también tiene estudios de posgrado de hecho en ergonomía, así que hoy va a vincular el tema que, que es también muy importante en el capítulo de la traumatología laboral, como es las lesiones por esfuerzo repetitivo, con eh, una de las profesiones, de los espacios laborales donde más se ven, que es en el tema de del trabajo de oficina, o sea, la ergonomía en el trabajo de oficina y las lesiones por esfuerzo repetitivo. Tengamos en cuenta que con los nuevos procesos de trabajo, las transformaciones se están verificando de manera acelerada en el mundo del trabajo con el trabajo en plataforma, el trabajo con los dispositivos electrónicos, el home office y el trabajo también presencial en las oficinas, las lesiones por esfuerzo repetitivo y los problemas vinculados a esta forma de trabajar se van transformando en un capítulo sumamente importante. Hay, a partir de una investigación que hicimos junto con la doctora Dabat y el equipo del área de salud y trabajo de la Facultad de Medicina, a partir de esa investigación que fue financiada por la superintendencia, salió una recomendación y una resolución vinculada también a la ergonomía de este tipo de trabajo. Entonces, hecha esta presentación, los dejo con la interesante clase del día de hoy de Fabiola y agradeciéndole nuevamente esa predisposición que tiene Fabiola cada vez que la convocamos a actividades de nuestro posgrado. Gracias y adelante, buena clase. Bueno, bueno, vamos a compartir. La primera parte, como dijo Jorge, vamos a hablar sobre lo que es la parte de economía en oficinas. Después vamos a hablar de la resolución 886/2015, que es la que hoy actualmente tenemos, con la cual hacemos lo que son las identificaciones y las evaluaciones de los puestos de trabajo. Está hoy por hoy a nivel nacional, hay una comisión en la cual van a modificar lo que es y van a actualizar lo que es esta resolución con respecto a lo que es la parte de ergonomía. Espero que en breve salga, pero bueno, hoy por hoy vamos a mostrar lo que tenemos. Y después, a lo último, vamos a mostrarle, el traje para mostrarle el trabajo que dice Jorge que hicimos ahí por el año 2009, y para que ustedes vean cómo sale lo que es la resolución 37/10 y el anexo 5, que es lo que tenemos hoy por hoy, para hacer los exámenes periódicos a las personas que sufren o están expuestas a riesgo ergonómico, principalmente que puedan llegar a sufrir manifestaciones tempranas de lesiones por esfuerzo repetitivo. Bueno, voy a compartir. Jorge, no me permite, dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir las pantallas. Jorge, la tenés que hacer con anfitriona para que pueda. Por eso no va a poder. Claro, porque me Ahora dice así, sí. por eso. Listo, ya está, ya está. Discúlpame, Ah, se, ahí estamos. se me fue en la presentación y no puse. Bien. Ustedes me van diciendo si ven, ¿eh? Ahí se ve, agrandalo la pantalla Eso es lo que, completa. eso es lo que estoy intentando. Ahí está. Ay, perfecto. Perfecto, ahí Ahí está. está. Bueno, ergonomía en oficinas. Está. Mayormente las lesiones por esfuerzos repetitivos se encuentran en las personas que trabajan o en área de lo que es administración. También tenemos por posiciones forzadas de gestos repetitivos, también de lo que es la columna. Algo vamos a ver, pero principalmente se da en este tipo de tareas.
Bueno, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía generalmente nosotros la hablamos, es decir, es el estudio del tipo de trabajo que usted realiza, el entorno en el que trabaja y las herramientas que utiliza para hacer su trabajo. Generalmente cuando nosotros hablamos de esto con los trabajadores, nosotros decimos que tiene todo esto que ver. La tarea que ellos realizan, cuál es el entorno, la CIMAT, lo que es las condiciones de medio ambiente de trabajo, y las herramientas que utilizan. El objetivo es trabajar con ellos y trabajar con todo esto, ¿para qué? Para que se configure ese espacio de trabajo de tal manera que no sufran o que se puedan prevenir lo que son las lesiones por esfuerzos repetitivos. ¿Está? Se dice que cuando el trabajo, es decir, la estación de trabajo está correctamente configurada, tiene una menor probabilidad de tener problemas como dolores de cabeza, fatiga visual, reduce lo que es el dolor de cuello y espalda, que principalmente al finalizar la jornada laboral aparecen, y prevenir lo que son los trastornos musculoesqueléticos que están vinculados a la misma tarea que realiza todos los días. ¿Mm? Bien, nosotros dentro de lo que es la parte de ergonomía tenemos dos escuelas. Hay una escuela que es la más dura, que es la escuela alemana, y tenemos una escuela que es la francesa, que es un poco más, es más global, que abarca no solamente lo que es la persona, sino también todo lo que son las condiciones de medio ambiente de trabajo y los aspectos de factores psicosociales. ¿Está? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Hoy por hoy, cuando hablamos de las personas, decimos que todas las personas son únicas e irrepetibles, si no hay una persona igual que la otra, que lamentablemente cuando se diseñan los puestos de trabajo para determinado tipo de tarea, eligen, por ejemplo, las sillas, los escritorios o las computadoras de una determinada manera, pero en la jornada de trabajo, en en ese mismo lugar, a veces hay personas que, por ejemplo, tienen distintas medidas antropométricas y en todas las personas va a ser diferente, va a ser diferente cómo las va a afectar. ¿Mm? Bien. ¿Cuáles son los riesgos asociados a lo que es el trabajo de la oficina? Nosotros siempre decimos, siempre tomándolo como la escuela francesa, vamos a tener riesgos relacionados con lo que son las condiciones ambientales, riesgos relacionados con lo que son las cargas visual, riesgos lo que son ergonómicos específicamente y riesgos relacionados con lo que son los aspectos psicosociales. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Vamos a lo que es las condiciones ambientales. Ay, ¿por qué no me funciona esto? Ahí va, ahí está. Bien. Dentro de lo que son las condiciones ambientales, tenemos, por un lado, lo que es la iluminación. La iluminación es muy importante en lo que es el puesto de trabajo. Cuando nosotros medimos iluminación dentro de lo que es una oficina, generalmente llamamos a una persona que haga higiene y seguridad, que tenga el aparato que es el luxómetro, que es con el cual uno lo mide. Tenemos que tener una iluminación general entre 200 a 300 lux. Pero esto es muy importante, hacer la medición, principalmente a nivel de la zona de trabajo, porque a veces nosotros justo estamos en un cono de luz en el cual la persona no tiene esta cantidad de lux y le es imposible efectuar a veces tareas, a veces que son complicadas o que son muy específicas, que requieren mucha concentración y atención. Generalmente, con respecto a lo que son la iluminación, tampoco tiene que ser incandescente, sino tiene que ser muy fuerte, porque a veces pasa que cuando nosotros utilizamos lámparas que son incandescentes, generan a nivel de lo que son nuestras retinas, la célula de la retina, como si fuera las anula. ¿Vieron cuando ustedes miran a veces una luz que es incandescente, miran para otro lado y es como que sigue la mancha de esa luz? Eso lo que hace es que la encandila de tal manera que por un momento determinado, hasta que se restablece de nuevo, no podamos ver bien. Y eso afecta a nuestra retina. Luego tenemos lo que son las lámparas con difusores de luz, que a veces ustedes ven que son lámparas que tienen como si fuera un papel metálico o alguna lámina metálica que parece un espejo, que eso lo que hace es aumentar la difusión a veces de esa luz. Y a veces también tenemos que tener en cuenta qué tipos de iluminación tenemos. Hoy por hoy utilizamos mucho lo que es LED.
porque es de bajo consumo, pero recuerden que las LED son incandescentes. Hay en algunas empresas, o generalmente a veces en algunos lugares, principalmente las pymes o las empresas más chicas, se utilizan iluminación que es los tubos fluorescentes. Acá tenemos que tener mucho cuidado con esto con respecto a lo que son los tubos fluorescentes. Porque a veces esta iluminación, ¿qué es lo que genera? Es decir, esta luz tiene una luz que es continua, no es continua, es intermitente. Son milisegundos en el cual se prende y se apaga. Entonces, generalmente tienen que estar ubicadas de a dos, de a pares de a dos, con los polos negativos y positivos al revés. Entonces, de esa manera lo que se hace es neutralizar. Entonces, lo que nosotros vamos a recibir es una luz continua. Si nosotros, es como para que ustedes lo entiendan, vieron que cuando ustedes compraban antes las lamparitas que eran fluorescentes, venían un tubo que eran dos y se curvaba o se redondeaba. La idea es que se genere este efecto de polo positivo y negativo, negativo positivo, para neutralizar. Y de esa manera, principalmente nuestro iris, que es nuestra parte constrictora de la pupila, no se contraiga y se relaja tantas veces y no genere dolor a nivel de lo que son los ojos, principalmente retrooculares, al finalizar la jornada laboral. También se habla de lo que son los colores que nosotros usamos en las paredes, que la idea es que sean blancos, que sean colores pálidos, color a veces mate, que no sean brillosos. También más que nada por esto de la reflexión a nivel de los ojos. Otra cosa importante a nivel de las condiciones de medio ambiente de trabajo es el ruido. Generalmente tiene que estar entre 66 y 70 decibeles. Cuando tenemos una mayor concentración y atención en el trabajo que estamos realizando, tiene que ser menor, 66 decibeles. Pero tenemos un problema que es muy importante a la hora de ver lo que es ruido ambiental en las oficinas. Hoy por hoy se utilizan muchos las videollamadas y se usan las call, entonces utilizan lo que son auriculares. Y esos auriculares a veces lo ponen a gran volumen, ¿por qué? Porque al no escucharse la voz, porque están escuchando los auriculares, hablan en voz alta, a veces elevan la voz. Imagínense si en la oficina hay 10 personas elevando la voz, no se escuchan y es peor y cada vez aumenta más lo que es la cantidad de volumen y decibeles a nivel de lo que son los auriculares. Entonces, esto es una cosa que también hay que hablar mucho y hacérselos entender a las personas que utilizan esto. Hoy por hoy vienen auriculares que vos podés regular lo que es el volumen, y bueno, es muy importante también tenerlo en cuenta. Y la otra cosa es el tema de la temperatura, tanto en verano como en invierno, tener una temperatura que se acorde a la tarea que nosotros vamos a realizar. Muy importante a veces cómo están ubicadas, ya sea si es central o si tenemos el aire acondicionado, dónde están ubicados, porque a veces tenemos una temperatura que es ideal en el lugar de trabajo, pero justo en el puesto de trabajo está ubicado debajo de la salida del aire central o debajo del aire acondicionado, y ahí se nos complica la situación, pobre la persona. Y otra cosa importante es también la humedad, que tiene que ser relativa entre 45 y 65%. ¿Mm? Bien. La próxima son los relacionados con lo que son la carga visual. Generalmente hay cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, cuando estamos trabajando a una determinada distancia de lo que es la computadora, principalmente de nuestra pantalla, nosotros estamos manteniendo en forma voluntaria la visión. Al tenerla en forma voluntaria, lo que estamos haciendo principalmente es lo que es nuestro sistema de acomodación visual, lo mantenemos quieto. Entonces, al mantenerlo quieto, esto hace que este músculo, si nosotros en forma rápida damos una mirada a otro lado, al estar uno contraído y el otro relajado, eso genera un cansancio a nivel de ese músculo, el de acomodación, y genera generalmente esos dolores retrooculares que tenemos posterior de la jornada laboral. Entonces, hay una regla memotécnica que se dice que cada 20 minutos la persona tiene que dejar de mirar la computadora, mirar un punto fijo, esté a 20 metros, por 20 segundos.
y volver de nuevo a mirar lo que es la computadora. Entonces, de esa manera mantenemos, es decir, damos una relajación a este músculo y lo mantenemos activo y que no se genere fatiga y cansancio. ¿Está? Por el uso de lo que son las pantallas de las computadoras, al dar un color azul, afecta lo que es nuestra parte visual. Por eso hoy por hoy hay gafas, inclusive los nuevos lentes, cuando nosotros los utilizamos para lo que es la computadora, tienen un antirreflex para esta coloración azul que genera este impacto a nivel visual. Retina la encandila. ¿Está? Otra cosa es el ajuste de la pantalla de la computadora. Generalmente, siempre acuérdense que tiene que estar aproximadamente entre 45 y 60 centímetros desde lo que es, desde la parte visual, el borde superior al borde superior de lo que es la pantalla, es la distancia que nosotros tenemos que tener. Otra cosa es parpadear más. Como dijimos, en forma voluntaria, nosotros estamos mirando una pantalla. Al estar en forma voluntaria mirando esa pantalla, ¿qué es lo que hace? Que nosotros cada 8 segundos no podamos parpadear. Al no poder parpadear, no se genera el baño ocular con la lágrima, y eso genera que se vaya secando. Al secarse empieza a aparecer esa sensación de quemazón arenoso, que es por las sales, que se generan como que al irse el agua, al evaporarse el agua se generan los cristales y eso genera esa picazón y ese quemazón, que automáticamente, ¿qué hacen las personas? Se refriegan los ojos, cosa que no tienen que hacer. Entonces nosotros le decimos que tienen que parpadear. ¿Para qué? Para lubricar a este ojo y utilizar, si es lo posible, lágrimas artificiales para ayudarse. Pero la idea es esta, que no se refrieguen los ojos, porque si no, con esos cristales van a lesionar aún más lo que son sus ojos. Y por supuesto el tema del ajuste de lo que es la iluminación de sus pantallas, dependiendo de dónde están, ya sea de día o de noche, tienen la opción, o dentro de lo que es la configuración, para poder ajustarla para no recibir tanta iluminación en sus ojos. Recuerden, este sistema de acomodación que tenemos, si nosotros los fatigamos, es muy probable que se canse y tengamos estos problemas a nivel ocular. ¿Está? Bien. ¿Cuáles son los ergonómicos? Está los ergonómicos que tienen que ver con esto, con el puesto de trabajo y las herramientas que nosotros utilizamos. Generalmente decimos que cómo tiene que ser lo ideal. Nosotros acá no estamos hablando de cómo tiene que ser la computadora, ni la silla, ni lo que es el teclado y demás. Estamos viendo principalmente cómo la persona tiene las cosas que tiene que tener en cuenta para poder modificar su puesto de trabajo de tal manera para que esto no le afecte a ella. Ya que a veces cuando las empresas compran los mobiliarios, los compran todos para todos iguales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Generalmente, bueno, lo primero, siempre el tema de la vista. Acuérdense, cuando ustedes tienen que mirar el monitor, tiene que ser 45-60 centímetros y siempre tiene que estar el borde superior de lo que es el monitor, lo que ustedes ven. Si no lo pueden tener a esa altura, lo que tienen que hacer es aumentar la base. A veces se aumenta con resma de papel, se han aumentado, hay soportes que vienen ergonómicamente, pero a veces si no lo tenemos con libros y demás, pero la idea es siempre que esté a ese nivel. Con respecto a lo que son los teclados, fíjense, los brazos tienen que estar en forma, tienen que estar doblados a 90 grados, y siempre recordar que el tema de las muñecas no tienen que estar ni hacia abajo ni hacia arriba, tienen que estar en una posición en la cual esté, que tiene que seguir la línea de lo que es el antebrazo. Al estar para arriba o para abajo, esto genera que ya sea los tendones extensores o los flexores generen con el tiempo una fatiga, y esa fatiga, si se genera, si se sigue manteniendo estos movimientos repetitivos, estas posiciones forzadas en el tiempo, genera lo que es una inflamación, y podemos llegar a tener lesiones por esfuerzos repetitivos a este nivel, principalmente lo que son las tendinitis, la estenocinovitis, síndrome de túnel carpiano y demás. Con respecto a lo que es la espalda, siempre tiene que estar recta, ¿tá? Con su apoyo lumbar en lo que es la silla. La silla tiene que tener su apoyabrazos para esto, para mantener los 90 grados a nivel de lo que es el codo.
Las piernas como ustedes ven, no tienen que estar a 90 grados, siempre tiene que estar, aún tiene que tener una apertura mayor de 90 grados con un apoyapiés. ¿Por qué? Porque al estar a 90 grados se genera colapso, principalmente en lo que es el aparato eh, circulatorio más que nada venoso, y esto, al estar mucho tiempo prolongado en esta posición, puede generar problemas en la circulación venosa y generar una de las enfermedades profesionales que en el año 2014 aparece listada, las varices. Por eso es importante el tema de los apoyapiés. Otra cosa importante, nosotros siempre decimos que la espalda tiene que estar recta. Hoy por hoy, con el tema del uso de los celulares, las tablets y demás, nosotros vemos que aparece este problema. Cada vez que nosotros oscilamos, por ejemplo, nuestra cabeza hacia adelante, eso lo que hacemos es que el peso que nosotros tenemos de acuerdo a la oscilación se vaya multiplicando. Como ustedes ven acá en la figura, fíjense, a medida que nosotros vamos inclinando nuestra cabeza hacia adelante, por ejemplo, para ver el celular, fíjense cómo esos 4 o 5 kilos de peso, cómo lo vamos aumentando exponencialmente a esa cabeza. Y fíjense, si llegamos a un 60% de inclinación, cuánto es el peso que tiene que soportar nuestra columna cervical. Entonces, esto es una patología muy frecuente que se empezó a ver ahora con el tema del uso de los celulares y con el tema del uso de las tablets o a veces de las notebooks. Entonces, se está replanteando ergonómicamente esto para que no haya tantas personas afectadas por este motivo. Tenerlo siempre en cuenta, este detalle. Bien, esto para que ustedes vean lo que es la columna cervical, ya ustedes ya por supuesto saben los movimientos, cuántas cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxisas tenemos. Lo importante es esto, tener en cuenta lo que es, recordar un poco lo que es el espacio discal, el núcleo pulposo. ¿Cómo nosotros se lo hacemos entender a los trabajadores para que los trabajadores comprendan esto? Nosotros lo que les explicamos es que el espacio discal es como si fuera si ustedes rompen un huevo, tienen el núcleo pulposo, lo que es la yema adentro, y lo que es la parte brillosa, hidratada, es decir, todo lo que corresponde a lo que es la clara. A medida que nosotros hacemos posiciones forzadas y gestos repetitivos en nuestra columna, eso genera una fricción. La fricción genera calor y es como que cocinara a ese huevo. Entonces llega un momento que esa clara, ese disco, no va a estar brilloso, hidratado, transparente. Se va a empezar a opacar, ¿está? Porque es como si esa fricción que genera calor se va cocinando. Entonces, ante un movimiento determinado, se puede llegar a romper y generar esta protrusión o esta hernia en lo que es la persona. ¿Está? Es una forma que nosotros, para que ellos lo puedan entender, porque a veces es bastante difícil que lo entiendan. Entonces, es muy importante tener en cuenta este detalle, las discopatías. Siempre cuando siempre cuando ellos van a hacer lo que son transporte de cargas, siempre lo que nosotros siempre tenemos en cuenta es un detalle, que tenerlo siempre, la carga lo más cerca posible al cuerpo, no tan lejos. Y la otra cosa es utilizar, es decir, tener la espalda recta y utilizar lo que son principalmente los muslos y las rodillas para hacer la fuerza con eso. Y de esta manera que la columna no reciba toda la fuerza o todo el impacto si está mal hecho, ¿no? El levantamiento. Bien, entonces, bueno, acá un poquito las cosas que tienen que hacer para, esto es sacado de la FADE, que es la Fundación Argentina de Ergonomía, que es la que yo le comento que está en vías en esta comisión para modificar lo que es la 886 de ergonomía. Es un poco lo que habla de cómo tiene que estar ubicada la computadora, que ya estuvimos hablando, el tema de la espalda recta, el tema del apoyapiés. Otra cosa importante, debajo del escritorio que no haya nada. Es muy común que a veces nosotros debajo del escritorio pongamos carteras, cajas y demás, entonces tiene que tener una buena movilidad las piernas para que, primero, no se lesionen
y aparte para que tengan movilidad, para que no se genere este aumento, más que nada del sistema venoso, y que pueda llegar a generar varices. ¿Mm? Bien, otra de las cosas que también siempre recalcamos en lo que es la parte de ergonomía, lo que es la parte de archivo. A veces tienen que tienen que trasladar, por ejemplo, cargas de archivos, y se hace a veces en forma manual, entonces son cajas a veces que son muy pesadas. Entonces es muy importante tener en cuenta de qué manera se trasladan. A veces es preferible hacerlo con un carrito o hacer pequeñas cantidades en varios trayectos de ida y vuelta, traerlos y llevarlos, no todos de una. Otra cosa es, a veces estos archiveros tienen cajones que están muy bajos y la persona se tiene que agachar para buscarlos. A veces la manera que se agacha lo que hace es colapsar también el sistema venoso, pero colapsa y al estar un tiempo en esa posición, cuando se levantan en forma rápida, al descomprimir en forma rápida, no llega, como quien dice, el agua al tanque y puede llegar a la persona a sentir como que tiene eh, así lucecitas, como que no ve, como que se tiende a desmayar. Entonces es muy importante también decirle que se lo haga en forma lenta a este ascenso, cuando está arrodillada para eh, juntar lo que son los archivos. Bien, ¿qué pasa con lo que son los riesgos relacionados con la parte psicosocial? Nosotros acá, yo acá lo que hago es más que nada enumerarlos, y tiene que ver, bueno, con respecto a lo que son los ritmos de trabajo, los contenidos de la tarea y su adecuación a la formación, la expectativa de los trabajadores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es la labor y otra cosa es el trabajo. Generalmente nosotros cuando hablamos de estas dos cosas tenemos que siempre entender el trabajador, cómo lo toma al trabajo. Hay personas que al trabajo lo toman como solamente como una función que tienen que realizar, que eso le va a dar un salario y que ese salario le va a ayudar para pagar deudas, para tener que cumplir sus necesidades básicas y nada más. Esa es la única expectativa que tiene. En cambio, hay otros trabajadores en los cuales lo que es el trabajo no lo toman como un sacrificio, sino como le dan una valoración extra, para ellos es una labor, es en lo cual ellos ponen parte de no solamente de su expertise, sino de su vocación en esa tarea. Esto se ve mucho, para que ustedes lo entiendan, las personas que se jubilan, cuando dejan de trabajar, principalmente después de 2 a 3 años, empiezan a aparecer con problemas de salud. ¿Por qué? Porque el trabajo era todo en su vida y es como que no saben hacer otra cosa más que lo que ellos hacían cuando trabajaban. Entonces la jubilación es un camino hacia la muerte. Entonces es muy difícil. Estos trabajadores, cuando lo toman como si fuera una labor, generalmente se deprimen y empiezan a aparecer muchas enfermedades. Entonces es importante tener en cuenta qué tipo de trabajador nosotros tenemos eh, eh, en nuestro trabajo, es decir, donde estamos nosotros trabajando, laborando. El tipo de supervisión del trabajo que se realiza, la percepción de la evaluación de trabajo por otros trabajadores de la organización, niveles de autonomía en el trabajo, conflictos del rol, conocimiento del rol, potencial motivacional del puesto, satisfacción con el sueldo y seguridad del empleo. Todos estos aspectos que nosotros llamamos psicosociales, generalmente nosotros utilizamos encuestas para evaluar lo que son los efectos, los factores psicosociales. Por ejemplo, si queremos evaluar, por ejemplo, fatiga en los trabajadores, podemos utilizar la encuesta de Yoshitake. Si nosotros queremos evaluar manifestaciones tempranas de lo que es estrés laboral, podemos utilizar la encuesta de Cepoaro. Si queremos ver específicamente lo que son factores psicosociales, en lo que es esto que está hablando acá, lo que es a nivel del trabajo, a nivel de lo que es el rol, la parte motivacional, lo que es a nivel de lo que es eh, la parte reproductiva, doble presencia, bueno, y demás, eso podemos utilizar lo que son las ISTAs. Dentro de lo que son las ISTAs tenemos una ISTA que es reducida, que se usa para lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas,
y después tenemos las ISTAs 21 que ya tenemos para lo que son más grandes empresas, en la cual tiene ya un sistema informático que está hecho para que las personas puedan ingresar y hacerlo. De esa manera se saca muchísima información para poder trabajar después luego con respecto a los factores psicosociales y cómo modificarlos en el ámbito laboral. Bien, ¿cómo disminuir? Ya que estamos hablando de esto, el estrés laboral, ¿cómo disminuirlo? Generalmente nosotros, cuando hablamos con los empleados, lo que siempre le explicamos qué es el estrés laboral, porque comúnmente la gente, ellos piensan que el estrés laboral es ya el desarrollo, es decir, cuando ya aparecen los síntomas. Para nosotros esto ya es el distrés. Entonces nosotros le explicamos que el estrés es, para nosotros, está bueno que la persona tenga estrés porque es la reacción son reacciones a estos estímulos que estás teniendo, sostenidos en el tiempo, y que está bueno que el cuerpo lo tenga, porque es un mecanismo de defensa, de compensación de esto. Cuando ya nosotros, esto se hace repetitivo en el tiempo, permanece ese agente estresor en la persona y ya empieza a aparecer manifestaciones tempranas y síntomas, entonces ahí decimos que ya la persona está en distrés, que es lo que sería lo que comúnmente se conoce como estrés laboral. Entonces, bueno, nosotros tratamos de capacitar lo que es la población, tratamos de intervenir en lo que es en ese grupo de trabajadores, y siempre tratando de ver algunos detalles importantes que, bueno, que tienen mucho que ver con lo que es la vida, la condición de vida, la calidad de vida de la persona. Principalmente el tema de cuidar el descanso, el tema de dormir de 7 a 8 horas, reservar un tiempo para la persona, planificar las tareas que va a realizar durante ese día, realizar actividades sociales, que es no solamente para lo que es dentro de la empresa, ¿no? Para socializar. A veces, qué sé yo, reunirse con el grupo de trabajadores, decir, bueno, vamos a comer un asado, o hacer, por ejemplo, ahora se usa mucho el after office. Realizar actividades, bueno, escribir, eso ayuda muchísimo para canalizar emociones y sentimientos, comunicarse con la familia, con los amigos, hacer ejercicio todos los días, respetar los horarios, principalmente de trabajo, porque eso lo que hace es que te organice, y por supuesto alimentarse sanamente. Se trabaja mucho con todo cada uno de estos elementos. Otra de las cosas que hablamos siempre que hablamos con los trabajadores es que conozcan cada uno su índice de masa corporal, y de esta manera ellos poder también interactuar y decir, bueno, a ver en qué condiciones estoy, cómo tengo que hacer de qué manera poder brindarle las herramientas necesarias para ayudarlo, para iniciar algún tratamiento nutricional y demás. Otra de las cosas que se hacen a nivel de lo que son las empresas es trabajar con lo que es la parte a veces si tienen que comer, el tema de los comedores. Y tratar de que se siga más o menos esto, que es la nueva rueda que nosotros utilizamos, un nuevo plato que se usa para lo que es la parte de nutrición, en la cual el agua tiene que estar siempre presente, 2 litros por lo mínimo de agua por día, disminuir el consumo de sal, hacer más ejercicio, la mitad aproximadamente de verduras y frutas, y luego la otra parte repartida de lo que son legumbres, cereales, papa, pan, pastas, todo lo que son los lácteos, las carnes y huevos, aceite, fruta seca, semilla y bueno, además de dulce y grasa. Esto también se trabaja junto con lo que son los comedores para que dentro de lo que es el trabajo también tengan una alimentación que sea saludable. Otra, la actividad física. En algunos lugares inclusive tienen ellos gimnasio propio, donde la persona tiene 1 hora para poder ir al gimnasio, para desarrollar las tareas, y a veces no. A veces se hacen por fuera del horario laboral y tienen a veces un gimnasio donde ellos pueden, como quien dice, subsidiarlo, es decir, un porcentaje lo subsidian. A veces hay empresas que solamente tienen los gimnasios para lo que son los brigadistas, y otras solamente asesorar que hagan actividad física. Lo que se recomienda es hacer actividad física, aunque sea una actividad aeróbica, 30 minutos diarios, y 10 minutitos, 2 a 3 veces a la semana de lo que es la parte de fuerza. Principalmente a partir de entre los 35 y 45 años, que es la edad en la cual empieza a afectar el metabolismo del colágeno. Así que bueno, eso siempre se trata de insistir en los trabajadores con respecto a esto.
Y otra de las cosas, bueno, que tiene que ver relacionado con lo que es la parte del sueño, el tema es que esta luz azul que yo les comentaba, que genera lo que son las pantallas, altera lo que es principalmente la producción de lo que es la melatonina. Entonces, por eso lo importante es que todo lo que sean celulares, tablets y demás, a la hora de dormir, tienen que estar en el baño, el comedor, la cocina, no en las piezas. Entonces te dicen, y bueno, ¿y con qué me despierto a la mañana? Y para eso están los despertadores, que se dejaron de usar. Empezaron a usarse los celulares y los despertadores funcionaban muy bien. Pero bueno, lo reemplazamos por esto, pero esto hace que nos acostemos en la cama y sigamos y a veces no podamos dormir porque estamos activados neurológicamente con estas pantallas. Entonces tenemos que tratar de evitarlas. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la normativa con respecto a lo que es la parte de ergonomía. Nosotros teníamos la resolución 295, que es lo más viejito que tenemos, del año 2003, que hablaban, por ejemplo, había unas tablas que limitaba, por ejemplo, el tema, hablaba de lo que es levantamiento manual de cargas, y que tenía que ver con la altura y la distancia de este levantamiento. Había tablas diferentes, en las cuales, de acuerdo a la posición que uno hacía los levantamientos, decía si era posible levantar tanta cantidad de kilos o no. Eso es lo que teníamos. Está hoy por hoy, en el año 2015, aparece lo que es la resolución 886, en la cual lo que hace es identificar factores de riesgo ergonómicos, hacer una pequeña evaluación, ver qué medidas correctivas podemos hacer administrativas o de ingeniería para modificarlo y hacer un seguimiento. Hoy por hoy es lo que tenemos. Como ya les dije, está en vía de cambios, pero bueno, hoy por hoy es lo que tenemos. Y la verdad es que nos ayuda bastante para reconocer si hay algún tipo de problema y cómo hacer una intervención o qué tipo de intervención podemos realizar para mejorarlo. Bien, con respecto a lo que es la actividad, que sería la actividad de lo que es la parte de administración, lo que es la parte de oficinas, principalmente de acuerdo a nuestra legislación, ¿cuáles serían los problemas que tendríamos? Posturas forzadas, confort térmico, perdón, estrés de contacto, factores psicosociales, ¿está? Y movimientos repetitivos de los miembros superiores. Voy a ver si... Ahí está, la 886/2015. Esto, lo que nos habla de la 886, al comienzo es un protocolo de armar, lo que es un protocolo de ergonomía, habla que es una herramienta básica para lo que es la prevención de los trastornos musculoesqueléticos, principalmente lo que son también, habla de acuerdo a estos riesgos que nosotros vamos a identificar, también tiene en cuenta lo que son las hernias inguinales directas, mixtas, crurales, y las hernias discolumbosacras con o sin compromiso radicular, que pueden afectar a un segmento de la columna y lo que habíamos hablado al principio, que eran las varices. Trata un poco con estos factores que se identifican, reconocer si pueden aparecer este tipo de lesiones. Bien, esto es la forma que son unas planillas que ustedes van a ir llenando, yo ahora se las voy a mostrar para que ustedes las vayan viendo, y yo se las traje, es una simulación en este caso, de una tarea administrativa para que ustedes vayan viendo cómo se va completando. Generalmente en la primera parte se identifican lo que son los factores de riesgo, luego lo que se hace es una evaluación de esos factores de riesgo, y de acuerdo a esa evaluación, si da o no da, se identifican lo que yo les dije, las medidas correctivas o preventivas, y de acuerdo a eso se hacen el seguimiento de esas medidas. Por supuesto, sí, son distintas planillas que se van completando, y si, por ejemplo, cambia la persona que trabaja en ese lugar o cambian las condiciones de alguna de las herramientas o del puesto de trabajo o de los equipos que nosotros, en la cual esta tarea se venía realizando, también se tiene que volver de nuevo a realizar esta planilla. Bien, por supuesto, esta planilla lo que identifica son niveles. Cuando nosotros identificamos los riesgos y los vamos a evaluar, nos va a dar niveles de riesgos. Estos niveles de riesgos son 3. El primero es el nivel que es tolerable,
por lo que no se considera necesaria la implementación de medidas correctivas o preventivas para proteger la salud del trabajador. Hay un nivel que se llama 2, que es el nivel de riesgo moderado, por el cual se deberán implementar medidas preventivas y correctivas para proteger la salud del trabajador. Y el nivel 3 es el nivel que nosotros decimos que no es tolerable, por lo que se deberán implementar medidas correctivas y preventivas en forma inmediata, ya, para que disminuya el riesgo de generarse estas lesiones. Bien. Estos son los factores de riesgos ergonómicos que mide lo que es la planilla 1. Son los factores de riesgo que nosotros vamos a identificar. Levantamiento y descenso de cargas. El otro es el estrés del contacto. Otro es movimientos repetitivos, transporte de cargas, posturas forzadas, bipedestación, confort térmico, empuje y arrastre y vibraciones. Voy a ver si puedo mostrarles, a ver si puedo salir de acá. Y, ay, ¿cómo salgo? Ahí está. Quiero mostrarle acá la resolución. Ahí. ¿Ahí se ve? ¿Lo ven? Sí, 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 se ve. Mira, se ve, se bueno, ve, Fabiola. este sería el primer anexo. Bueno, este anexo generalmente, ¿cómo ustedes lo tienen que manejar? Estas planillas 886 la tienen que firmar los dos, tanto la persona de seguridad e higiene como ustedes como médicos laborales. ¿Está? Generalmente esta es una tarea que se hace en conjunto. A veces vos tenés en algunas pymes, ¿qué hace? Viene el de higiene y seguridad, lo hace y te dice, tome, fírmelo el médico laboral. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto, ¿por qué? Porque la persona que hace seguridad y higiene, ellos tienen una visión de lo que es la parte principalmente de seguridad. A ver, seguridad e higiene. Seguridad, ellos previenen accidentes. Está todo abocado a prevención de accidentes. Higiene es prevención de enfermedades profesionales. Cuando nosotros hablamos con todas las personas que hacen seguridad e higiene, y nosotros vemos cómo ellos encaran lo que es los trabajos, está todo encarado con respecto a lo que es la parte de accidentes, prevención de accidentes. Es muy poco, a veces el conocimiento que se tiene es algo que estemos frente a un higienista, pero es muy poco lo que se tiene con respecto a lo que es la parte de higiene, conocimiento. Entonces, nosotros estamos más avesados con esto y podemos darle otra mirada. Entonces, es importante que lo reveamos a las planillas, que si nosotros no estamos de acuerdo con algo, que vayamos al puesto de trabajo, que lo miremos y se los planteemos. Que no firmemos sin haber visto solamente por el hecho de firmar y decir, bueno, ya lo cumplimentamos y listo, sino que vayan y véanlo. ¿Por qué? Porque después ustedes van a ver que la planilla, a medida que ustedes se van metiendo cada vez más en las planillas, requiere más intervenciones y hay una cosa muy importante, que ahora ustedes lo van a ver, que tiene que ver con las manifestaciones tempranas, que ustedes también lo tienen que llegar a conocer, poner, y aparte tiene que ver con los trabajadores. Entonces, es muy importante que se involucren ustedes en esto. En la primera parte de la planilla, ustedes van a poner los datos de lo que es la empresa. Fíjense que ahí aparece lo que se llama el quit de la empresa y aparece lo que se llama el CIUIC, IIU. ¿Saben lo que es eso? ¿Conocen? Eso es una codificación internacional de las tareas, es decir, que realiza esa empresa. Por ejemplo, si esa empresa se dedica a lo que es la parte, por ejemplo, de industria metalúrgica, o si se dedica a lo que es la parte de cerealeras, aceiteras,
o por ejemplo, es una empresa que hace todo lo que es la parte de servicios, eso tiene una codificación, de acuerdo al tipo de la tarea que hace la empresa. Entonces se fija en ese código y es el código que tiene que tener, el código que se coloca en este tipo de planillas. ¿Está? Esto también es importante que ustedes también lo verifiquen y vean que realmente es así, que corresponde con la tarea que realiza esa empresa. Otra de las cosas, si ustedes van a ver, dice, bueno, área y sector del estudio, el puesto de trabajo, está otra cosa que dice el número de trabajadores. Es decir, ustedes acá tienen que poner el número de trabajadores que trabajan en ese lugar y colocar lo que es adjuntar la lista de trabajadores. Es decir, Juancito Pérez, tal y tal y tal. ¿Por qué es esto importante? Porque si alguno de los dos trabajadores no trabaja más, por ejemplo, renuncia o hay un nuevo ingreso en el personal, en esa área, está, o hay algún detalle que tenga que ver con los trabajadores, esta planilla tiene que volver a realizarse de nuevo. Está por ese nuevo ingreso de ese trabajador. Por esto que yo le decía, cada persona es única e irrepetible. Bien, otra de las cosas es el procedimiento de trabajo escrito. Es decir, cada persona tiene que saber en ese puesto de tarea, es decir, los distintos tipos de identificados, qué va a hacer en esa tarea, de qué manera se va a realizar esa tarea, se la debe instruir y capacitar. Ese procedimiento de trabajo que está escrito, tiene que cuando la persona ingresa a trabajar, se lo tiene que dar, capacitar y tiene que firmar. Ningún trabajador puede hacer una tarea sin saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Está? Eso tiene que estar hecho acá. Y se tiene que poner el procedimiento sí, la capacitación sí. Eso para empezar desde el vamos. Entonces, si ustedes le dan esta planilla, imagínense que ustedes le dan la planilla para que ustedes la firmen. Y ustedes dicen, bueno, a ver, me voy con los trabajadores. Entonces le dicen, ¿qué tarea hacemos esta? ¿Vos viste el procedimiento? No. ¿Tuvieron la capacitación cuando vos ingresaste de la tarea que vos tenías que hacer? No. Entonces, esa persona, es decir, se puso el sí para figurar, pero en realidad no se hizo, entonces tienen que volver a hacerlo. Recuerden que estas planillas pueden ser auditadas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y por el Ministerio de Trabajo. Entonces, sí o sí, lo que ustedes digan acá es una declaración jurada, la cual ustedes están firmando. ¿Está? Entonces, se tiene que hacer. ¿Mm? Bien. Luego fíjense que acá te dice nombre del trabajador, que es lo que yo le decía. Tiene que estar el nombre y apellido del trabajador que realiza esa tarea. Y acá, lo que es, fíjense que dice manifestación temprana. La manifestación temprana tiene que ver con manifestaciones que nosotros podemos encontrar en esa población de trabajadores con respecto a lo que es la paga económica. Entonces, nosotros, por ejemplo, para eso podemos utilizar, ya sea viendo la historia clínica de los trabajadores, las patologías, por ejemplo, dentro de lo que es la parte de ausentismo, en la cual, por ejemplo, que puedan llegar a aparecer, podemos tomar registro de ahí. Podemos tomar manifestaciones tempranas, por ejemplo, de encuestas que podemos hacer, como les dije, de fatiga, por ejemplo, como Yoshitake, o factores psicosociales. Es decir, podemos obtenerlas de esa manera y si nosotros tenemos esa manifestación temprana, poner que la tenemos. Antes de que aparezcan estas lesiones por esfuerzos repetitivos, ¿no? Antes que aparezca ya la lesión. Y acá importante, fíjense, ubicación del síntoma, lo que es con mayor frecuencia, que es lo que aparece en este grupo de trabajadores. Esto es una que nosotros hicimos real, entonces fíjense, manifestación temprana sí, y cervical es lo que más acusaban estos trabajadores que hacían trabajos administrativos. ¿Cómo se hace lo que es la planilla? Fíjense, en esta parte, que es la primera, que es identificar para el puesto de trabajo las tareas y los factores de riesgo que se presentan en forma habitual en cada una de ellas. En esta parte de acá, ustedes ven que está el factor de riesgo que yo les identifiqué. Levantamiento y descenso, empuje y arrastre, transporte, bidestación.
movimientos repetitivos, posturas forzadas, vibraciones, confort térmico y estrés de contacto. Bien, vamos a trabajar con personal administrativo. Entonces, lo que se hace es dividir las tareas que vos tenés en ese puesto administrativo. Entonces, acá se dividió, por ejemplo, esa primera tarea, lo que es la parte de archivo, una segunda parte, lo que es la carga de datos en lo que es la PC, en la computadora, y tercero, lo que es atención telefónica. ¿Está? Bien. Esto es con respecto a lo que es la tarea. Luego, si ustedes se fijan acá, ahí vamos viendo ¿cómo se llama? El tiempo total de exposición que tiene esta persona, de acuerdo a estas tareas, en su jornada laboral. Imagínense que nosotros tenemos una jornada laboral de 8 horas, entonces decimos que en esas 8 horas de trabajo, generalmente 1 hora es la que se toman ellos para comer. Entonces por eso es que acá ustedes ven que ponen 7 horas. ¿Está? 7 horas hace movimiento repetitivo de miembros superiores, posturas forzadas y tienen lo que se llama estrés de contacto. ¿Qué es estrés de contacto? Es el hecho de apoyar, por ejemplo, las muñecas en lo que es el mouse o apoyarlo en lo que es la superficie de la mesa. Por ejemplo, cuando ustedes están sentados y tienen, por ejemplo, estrés de contacto, tiene que ver los que son los muslos con el borde de lo que es el escritorio, o las rodillas con la parte posterior de lo que es el escritorio. Es decir, tiene que ver con esos elementos en los cuales nosotros estamos constantemente tocándolos. Entonces, fíjense que acá se pone, o el hecho, por ejemplo, de tocar lo que son las teclas, eso también ellos lo identifican como estrés de contacto. Entonces, eso lo evaluamos, la cantidad de tiempo en el cual están expuestos esta persona. ¿Cómo nosotros, esta tarea, hacemos lo que se llama lo que es el nivel de riesgo de acuerdo a lo que es la tarea? Fíjense lo que dice abajo. Si alguno de los factores de riesgo se encuentra presente, continuar con la evaluación inicial de factores de riesgo que se identificaron complementando la planilla 2. Bien, ¿qué es esto? Fíjense, vamos a empezar con vamos a ir viendo el resto de las otras planillas. Vamos a ir viendo una por una. Ve que dice levantamiento y descenso, levantamiento y descenso. Acá vimos que nosotros pusimos solamente archivo. Si ustedes van a esta planilla, ahí lo que hace es identificarla, la tarea del puesto. Bueno, ¿cuánto levanta? ¿Levanta o baja manualmente carga de peso superior a 2 kilos y hasta 25 kilos? Entonces ahí pones sí o no. Luego, realiza diariamente y en forma cíclica operaciones de levantamiento y descenso con frecuencia mayor de 1 por hora o menos de 360 levantamientos por hora. Si se realiza de forma esporádica, consignar no. ¿Está? Entonces uno acá lo que va haciendo es, a medida que vamos preguntando cada parte del levantamiento o descenso, vamos colocando sí o no. ¿Levanta o baja manualmente carga de peso superior a 25 kilos? No. ¿Está? Entonces, esta respuesta que nos dio acá, fíjense que abajo le dice, si todas las respuestas son no, se considera que el riesgo es tolerable. Si alguna de las respuestas, 1 a 3, es sí, continuar con el paso 2. ¿Está? Si la respuesta 3 es sí, se considera que el riesgo de la tarea no es tolerable, debiendo solicitarse mejoras en el tiempo prudencial. Como acá en este tipo de tareas nos dio solamente un sí, vamos a la segunda parte. Fíjense que ahí describe el trabajador. Es como que vas desglosando cada vez más esto que nosotros... es muy tedioso, pero bueno, hay que empezar a desglosarlo. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos 30 centímetros sobre la altura del hombro. Entonces acá ya va empezando a preguntar un poco lo que nosotros teníamos en la 295, que tiene que ver las distancias, es decir, por arriba del hombro, por debajo del hombro. Es decir, nos separamos de nuestro eje más de 80 centímetros, lo que es el plano sagital. Entonces, acá ya empieza a preguntar cómo esa persona hace ese levantamiento y descenso de carga. ¿Está?
De acuerdo a cómo lo realiza, si ustedes se fijan, dice, levanta, sostiene, deposita la carga sobrepasando con sus manos 30 centímetros sobre la altura del hombro. Levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos a una distancia horizontal mayor a 80 centímetros del plano sagital. Entre la toma y el depósito de la carga, ¿el trabajador gira o inclina la cintura a más de 30 grados? Entonces, cada uno, esto lo va a ir desglosando y vos vas a ir poniendo sí o no. De acuerdo a eso, fíjense lo que dice. Si todas las respuestas son no, se presume que el riesgo es tolerable, y si alguna respuesta es sí, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable, por lo tanto se debe realizar con una evaluación de riesgos. ¿Queda claro? Es decir, cada uno de lo que nosotros vemos acá en esta planilla, que es levantamiento y descenso, empuje y arrastre, transporte, bipedestación, movimientos repetitivos en miembros superiores, posturas forzadas, vibraciones, confort térmico, estrés térmico, cada una de las planillas lo que va a hacer, si ustedes se van fijando, a medida que yo las voy a ir pasando, esta lo que es empuje y arrastre manual, siempre hace una primera identificación, y de acuerdo a eso, si tenemos alguno de estos datos positivos o negativos, pasamos a un desglose un poquito más fino, en el cual empezamos a preguntar bien si hay realmente empuje y arrastre manual de cargas. Y así de esta manera vamos determinando los niveles de riesgo. Acá lo hace con lo que es transporte manual de cargas. Y acá otra cosa importante, por eso yo le decía, por ejemplo, si nosotros tenemos que en alguna de estas, por ejemplo, más que nada cuando se trabaja en las pymes y cuando se están evaluando personas, por ejemplo, que realmente es el levantamiento de cargas con movimiento de lo que es la zona lumbar, ponen sí, pero ojo, detalle importante, ¿midieron con dinamómetro? Es decir, esto se tiene que medir con dinamómetro, ¿está? Si no tenemos un dinamómetro, tenemos que llamar a un especialista o que tenga el aparato o a un ergónomo que tenga esto. Si no, no nos sirve. ¿Está? Tenemos que medirlo con el aparato que tiene que medirlo. Dice, no, pero déjamelo que yo lo mido acá con la balanza que tengo. No, se mide con dinamómetro. ¿Está? Que a veces es otro error. Si se mide con dinamómetro, se tiene que adjuntar a estas planillas el correspondiente, es decir, mantenimiento de este equipo. Esta tiene que tener el mantenimiento de este equipo y que esté calibrado. Eso tiene que tener la calibración anual. Luego lo que es la bipedestación. La bipedestación tiene que ver no solamente con una bipedestación estática, sino también con una bipedestación dinámica. Y más si esta persona en esta bipedestación dinámica moviliza cargas. Esto también se tiene que medir con dinamómetro. ¿Está? Y otra de las cosas que también dentro de lo que es bipedestación también se tiene en cuenta es el tema también de lo que es la carga térmica. Si esa persona está en más de 2 horas en bipedestación, con carga térmica también, esto también se evalúa. Por el tema del riesgo de las varices. Bien. Sigue. Movimientos repetitivos de lo que son los miembros superiores, con los ciclos, está. Y utiliza una escala, que es la escala de Borg, que está acá abajo. Luego, si ustedes continúan, posturas forzadas, fíjense, todo es más o menos es identificarlo al riesgo y luego después desglosar punto por punto, ir viendo si sí o no, y de acuerdo a eso, ver cómo nosotros le vamos a poner el nivel de riesgo. Vibraciones de mano y brazo. Bien, esto también. Es decir, ¿cómo ustedes saben que en ese lugar puede haber vibraciones? Esto también se mide. Se llama un higienista que tenga el aparato y se mide lo que son vibraciones del cuerpo entero y vibraciones de lo que son las manos.
Hoy por hoy inclusive hasta hay unas como si fueran tipo manoplas que se utilizan y que vos, de acuerdo al tipo de tareas que vos realizás, eso eh, imprime en una computadora a qué nivel vibratorio vos estás expuesto en lo que es miembros superiores y cuerpo entero. No solamente se mide el puesto de trabajo si hay vibraciones, sino también podemos medirlo en la persona. Entonces esto también para que lo tengan ustedes en cuenta. Que hay cosas acá que tenemos que llamar a un especialista que tenga los aparatos para poder realizar estas mediciones. Acá está lo que es vibraciones de cuerpo entero. Confort térmico, que esto también. A veces tenemos que hacer lo que son esto también se hace también con mediciones. Lo que se hace con respecto a lo que es la medición de lo que es confort térmico son dos mediciones. Es como hablábamos con vibraciones. Medimos lo que es la temperatura que hay en el lugar, en el ambiente, y también medimos la temperatura de la persona a la cual está expuesto. También se hace con un aparato especial y con un termómetro especial. Y eso se vuelca a esta planilla. Nosotros, ya les digo, uno en la experiencia tiene que muchos trabajos van, lo hacen, y es solamente poner la firma y decir, pero no se usó dinamómetro, no se usó para ver las vibraciones, no se usó. Entonces, no tiene validez ese tipo de estudio que se está realizando. Tiene que tener mucho cuidado a la hora de firmar estas planillas. ¿Está? No pasa nada, no pasa nada, pero ustedes están firmando algo que no es real. Y la última parte que quedaba es lo que estuvimos hablando nosotros recién de estrés de contacto. También, identificar y hacer lo que es la descripción. ¿Está? Luego la planilla continúa, fíjense, con lo que son la planilla 3, que hace la identificación de lo que son las medidas preventivas y correctivas. Entonces, dentro de lo que son las medidas preventivas, ves, acá hay una parte que son estas tres primeras que ya la dice la misma planilla, en la cual le dice, bueno, se ha informado al trabajador, supervisor, ingeniero relacionados con los puestos de trabajo sobre el riesgo que tiene la tarea de desarrollar trastornos musculoesqueléticos, ¿sí o no? ¿Se ha capacitado al trabajador, supervisor relacionado al puesto sobre la identificación de los síntomas relacionados con los trastornos musculoesqueléticos? ¿Se ha capacitado al trabajador o al supervisor relacionado con el puesto de trabajo sobre las medidas y procedimientos para prevenir el trastorno musculoesquelético? Entonces, esto es muy importante en cada uno de estos puntos, realizar esa acción preventiva. Y luego se habla sobre lo que son las medidas preventivas, administrativas de ingeniería, las cuales se pueden llegar a, de acuerdo a la evaluación que se hizo, tanto de seguridad y higiene como de salud laboral, se pueden llegar a realizar. Ustedes ahí van a encontrar, por ejemplo, verificar movimientos repetitivos y posiciones forzadas en miembros superiores, como agente de riesgo en el RAR. Por ejemplo, es muy común de ver que todo lo que sea personal administrativo, en el RAR dice que no hay riesgo y no lo ponen. Entonces, tener en cuenta que el reglamento de agente de riesgo que hace la RT, en el cual tienen que estar todos los trabajadores incluidos, ustedes tienen que poner si hay riesgo o no. Si no hay riesgo, tienen que tener estas planillas en estado óptimo, como diríamos, diciendo que no hay riesgo. Porque si hay riesgo, y en estas planillas figura que un mínimo de riesgo hay, no pueden ustedes poner que no hay riesgo. ¿Está? Eso es muy común de ver, que vos tenés las planillas que dicen, por ejemplo, realizar capacitación o realizar pausas activas. Y entonces, ¿para qué vas a hacer eso si no tenés riesgo? Y no la tenés declarada. Entonces, ojo, esto se entrecursa esta información y tener en cuenta este detalle. Para que nosotros no lo declaremos en el RAR, no tiene que existir, ¿está? O tiene que haberse tomado ese riesgo, todas las medidas necesarias para que no exista y que la persona no tenga no llegue a sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo, ¿está? Si no, hay que ponerlo hasta que nosotros hagamos todas las medidas necesarias para
tratar de que disminuya o eliminarlo a ese riesgo. ¿Está? Otra es la evaluación de puesto ergonómico, esto ya con un ergónomo en el cual evalúe ese puesto, que haga estudio ergonómico, ya sea con algún método. Hoy en día hay muchísimos métodos, hay una página que se llama Ergonautas en la cual ustedes pueden ver los distintos métodos, Reva, Rula, Oswald, depende el tipo de tarea que ustedes tengan, es el método que ustedes van a utilizar. ¿Está? Y eso nos da una pauta de cómo está ese puesto y qué medidas podemos nosotros hacer para modificarlo. Por supuesto, la capacitación, el cambio o adecuación del mobiliario y el tema de las pausas activas. Esto se empieza a desarrollar, todas estas medidas que nosotros propusimos como de preventivas, administrativas e ingeniería se empiezan a trabajar y lo que se hace es luego el seguimiento. Entonces, vos lo que vas haciendo es pones el nombre del puesto, pones la fecha de evaluación, el riesgo que vos le diste y cuándo se implementó esa medida, ya sea administrativa o medida de ingeniería que vos propusiste. ¿Está? Una vez que vos viste, reevaluaste que ese puesto con esa medida que vos hiciste administrativa de ingeniería mejoró, eliminó ese riesgo, se pone fecha de cierre y ahí sí puedo decir, bueno, no tengo ese riesgo y en la planilla RAR no lo coloco. ¿Está? Si yo con las medidas de administrativas o de ingeniería no lo llegué a lograr a disminuir o eliminar, lo tengo que seguir poniendo en el RAR y tengo que seguir evaluando esto y como en forma cíclica hasta que podamos hacer algo para que se pueda llegar a mejorar. ¿Se entiende? Che, si tienen duda, pregunta, me dicen, ¿eh? Y acá, Yo tengo bueno, yo una acá le... pregunta. Sí, ¿Cada cuánto más o menos habría que reevaluar de esa forma cíclica que decías recién? ¿Cada tres bien. meses, 6 meses? Mira, la forma cíclica, lo que dice el 886 es cada año, se hace cada año. Una vez al año vos lo tenés que hacer, ¿está? Es decir, eh, generalmente vos vas directamente, es decir, no es que vos vas a hacer la primera planilla todos los años, no. Vos haces la primera planilla y después te tomás tus tiempos para hacer lo que son las implementaciones. Una vez al año lo que haces es rechequear. ¿Cuánto podés vos rechequear? Cuando vos empezás de nuevo por la planilla 1, empezás principalmente cuando, por ejemplo, se da de baja un trabajador. Es decir, el trabajador se va, se cambia de puesto, no sé. O, por ejemplo, entra un nuevo trabajador. Entonces tenés que volver a Ujú. modificar de nuevo la planilla. ¿Está? O, por ejemplo, vos hiciste una medida administrativa o de ingeniería que modifica. Entonces tenés que volver a rehacerlo para ver si realmente funcionó o no. ¿Está? Ujú. O también, que puede llegar a pasar, es que, supongamos, la empresa no estaba en los planes, porque no estaba en los planes, y la empresa dice, no, mira, vamos a construir una nueva, eh, eh, una nueva oficina, esta va a quedar obsoleta y construimos una nueva oficina, o por ejemplo nos mudamos, porque a veces pasa eso, y si nos mudamos de oficina, nos mudamos, qué sé yo, no sé, a las Torres Dolfinas. Entonces ahí vos tenés que volver a reevaluar el puesto de trabajo, porque no era el mismo que vos tenías en ese lugar de trabajo. Cambiaste a otro lugar y lo tenés que volver a hacer. ¿Queda Bien, claro? sí. Y tengo otra pregunta que a veces a mí por ahí no me queda muy claro a la hora de ir a evaluar un puesto. Por ejemplo, ¿cuándo un movimiento se considera repetitivo? eh, o el estrés por contacto, por ejemplo, si Sí, hay algún límite de tiempo que vos tengas que pasar haciéndolo, o cuántos movimientos en cuánto tiempo y eso. bien. Hola. Mira, ahora vamos a volver. Espérate. Sí, la tengo acá. A ver, ya voy, ¿eh? Esperen.
Ahí voy a compartir de nuevo pantalla. Y acá sí les muestro. Bueno, ven que cada una de estas, ven que yo acá le mostré, la que vos decís es estrés de contacto. Bueno, si nos fijamos, espera que le voy a poner más... no, espera que tengo el gato acá. Espera que lo voy a sacar. Ay. Me vino a acompañar en el curso. Ahí. Le voy a poner en grande. ¿Ahí se ve? Bien, Sí, se ve. perfecto. Bueno. Ah, están los criterios, genial. Claro, entonces acá tenemos los criterios de exposición, ¿ves? Entonces, por ejemplo, acá tenemos levantamiento y descenso de la planilla 2. Entonces acá te dice, bueno, ¿cuáles son los criterios? Levantar y bajar manualmente cargas entre 2 y 25 kilos. Realizar diariamente de forma cíclica entre 1 y 360 levantamientos y descenso por hora. Levantar, bajar manualmente cargas de peso superior. Levantar y sostener, depositar la carga 30 centímetros sobre la altura del hombro. Si ustedes se fijan, cada una de estas cosas que ustedes ven acá es lo que está en la planilla 2. ¿Vieron que tienen que hacer las crucecitas? Le va preguntando cada una de ellas y ahí está. Fíjate que acá está la de estrés de contacto. Ahí está. Esta es la de, a ver si no me la comí, acá está. Esta de descenso y descenso. Esta es la de empuje y arrastre. Tareas cíclicas con frecuencia mayor a un movimiento por jornada. Empujar y arrastrar un objeto recorriendo una distancia mayor a los 60 metros. Empujar o arrastrar cíclicamente objetos cuyo esfuerzo medido con dinamómetro supera los 34 kilos. Esto es lo que yo les decía. Se tiene que hacer con dinamómetro. Ojo con esto. Cuando ustedes lo van a evaluar, tienen que utilizar el aparato. Y si no, tienen que buscar a una persona para que traiga el aparato y lo hagan. ¿Está? Tiene que ser medido con dinamómetro. Después, acá está la otra. Transporte manual. Fíjense, transportar carga de peso entre 2 y 25 kilos, desplazándose, sosteniendo la carga manualmente, recorriendo distancia mayor a 1 metro, realizar tareas en forma cíclica. Es decir, acá cada una de las tareas les va diciendo los criterios de exposición de cada una de ellas. ¿Está? Que es lo mismo que está en las planillas. Con respecto a lo que es bipedestación. Bipedestación, fíjense lo que dice, la tarea se desarrolla de pie sin posibilidad de sentarse durante 2 horas seguidas o más. Se permanece de pie durante 3 horas seguidas o más sin posibilidad de sentarse con escasa deambulación. Se permanece de pie durante 2 horas seguidas o más sin posibilidad de sentarse con escasa deambulación, levantando y o transportando carga mayores a 2 kilos. Se permanece de pie o en ambientes donde la temperatura y humedad del aire sobrepasan los límites legalmente admisibles y que demanden actividad física. ¿Está? Esto, para que ustedes entiendan, los criterios es lo mismo que está en las planillas. ¿Esto de dónde se saca? Fíjense, nosotros en el año 2014, cuando aparece lo que es varices, está en el decreto 49/14, establece la definición de lo que es bipedestación. Entonces acá tenemos lo que es estática, la deambulación restringida, portación de cargas o exposición con carga térmica. De ahí se saca los criterios de exposición. Esto aparece en el 2015, la 886. Entonces deriva de la 2014. ¿Mm? Bien. Tiene que ver con movimientos repetidos en las extremidades superiores durante 4 o más horas por jornada. Las extremidades superiores están activas por más de 40% del tiempo total del ciclo de trabajo. Se realiza un esfuerzo superior a moderado a la 3, que es según la escala de Borg, durante más de 6 segundos, más de una vez por minuto. Se realiza un esfuerzo superior a 7, según la escala de Borg, o el trabajador presenta alguna manifestación temprana. Bien. Ahora acá el criterio para lo que son las posturas forzadas. Cuello en extensión, flexión, lateralización, rotación, lo mismo que los brazos, las muñecas, cintura, miembros inferiores y las cargas. Todo esto, para que ustedes vean, son los criterios. Y acá vemos lo que es de confort térmico
y en esta estrés de contacto, que es la pregunta que vos me hiciste, ¿ves? Mantener apoyada alguna parte del cuerpo, ejerciendo una presión contra una herramienta, plano de trabajo, máquina, herramienta o partes y materiales. Mantener apoyada la muñeca, antebrazo, axila, muslo u otro segmento corporal sobre una superficie aguda o con canto. Utilizar herramientas de mano o manipular piezas que presionen sobre sus dedos y o palma de la mano hábil. Realizar movimientos de percusión sobre partes o herramientas. El trabajo presenta trastorno musculoesquelético. El trabajador si presenta trastorno musculoesquelético, también eso es un criterio de exposición. ¿Está? Sí, y una pregunta, por ejemplo, que ahora estamos hablando de casos de oficinas. Sí. Por la definición acá, capaz que es una burrada lo que digo, pero el estar sentado las 8 horas en la misma silla correspondería al riesgo de estrés por contacto, por ejemplo. Sí, porque vos fíjate, acá mayormente lo que ellos toman es lo que es los dedos que vos estás constantemente apoyando, las herramientas de Sí. trabajo que vos utilizás, ¿está? Si vos, por ejemplo, tenés el apoyabrazos, que tenés que apoyar los brazos y apoyar los brazos y mover las manos, eso también se Ujú. toma. El tema de los muslos se toma con respecto, viste que yo les dije, con respecto a lo que son el borde, con el muslo, con Sí. el borde anterior del Ah, escritorio. O las rodillas con el borde, es decir, con lo que es la parte posterior del, ¿cómo se llama? Del escritorio. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo vos te das cuenta de este contacto? ¿Cómo a veces vos le preguntás al trabajador qué tiene que ver con esto? Tiene que ver, por ejemplo, la ropa. Si tiene, por ejemplo, gastado en lo que son los apoyabrazos, a veces en los muslos, ¿viste? En los pantalones, tiene algo, por sí. ejemplo, el escritorio tiene, por ejemplo, a veces no está bien, como quien dice, lijado, y a veces tiene como Ujú. si fuera roto o empieza a romperse lo que es, o desgastarse lo que es el pantalón. Es decir, esas cosas que vos mirás en los trabajadores te está indicando que hay un estrés de contacto. ¿Está? Bien. Lo mismo cuando vos trabajás con personas que trabajan, por ejemplo, en mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, que trabajan con las herramientas, Ujú. también. Bien. Sí, ahí también, justo donde yo trabajaba, había un sector que eran mecánicos que no tenían como una tarea de, bueno, yo arreglo esta máquina o arreglas la otra, sino que estaban para lo que se necesite adentro de toda la planta. Y, Claro. y bueno, nosotros teníamos un sistema que buscábamos informes ergonómicos, por ejemplo, y de esos puestos no había, porque como que no se podía evaluar una tarea porque tenían 1 millón. No sé cómo se hace en cada caso. Bien, a veces cuando vos haces, cuando vos tenés, por ejemplo, porque a veces pasa eso, que vos tenés trabajadores que tienen, por ejemplo, multifunción. Mira, hay algo a veces pasan, por ejemplo, los que trabajan en supermercados, que son tareas múltiples. Entonces, por ejemplo, hoy lo mandan como repositor, mañana lo mandan como cajero, pasado lo mandan como fiambrero, ¿está? Es decir, cada uno, es decir, depende el momento, la situación, lo van a mandando distintas tareas, ¿está? Sí. Bien, entonces, cuando vos tenés que evaluar cuando vos tenés que evaluar ese puesto, vos lo que haces es lo englobás. Entonces vos decís, bueno, esta persona que hace, por ejemplo, tareas múltiples, trabaja en qué sé yo, no sé, supermercado o lo que es mantenimiento, entonces vos decís, bueno, mantenimiento, ¿está? Entonces, vos lo agrupás por el tipo de tareas que va a realizar, ya sea, bueno, si, por ejemplo, hace mantenimiento, suponete mecánico, entonces vos tenés distintas áreas dentro de lo que es la empresa que vos vas a trabajar. Qué sé yo, tenés producción, tenés, no sé, un equipo que hace taladro, otro que hace agujereadoras, otro que hace... es decir, cada tarea debe tener una distinta actividad. Esa actividad o ese manejo que va a realizar esa persona va a utilizar distintas articulaciones de su cuerpo. Entonces vos tenés que englobarla en eso. ¿Está? En esas tareas que, por ejemplo, esa persona realiza. Y ahí lo pones como tarea 1, 2 o 3. ¿Se entiende? Bueno.
Otra de las cosas que nosotros siempre damos son lo que se llaman las pausas activas. Las pausas activas son muy importantes, antes, durante y después. ¿Por qué? Porque eso hace que movilice sangre dentro de estos músculos, que esos músculos estén activos a la hora de trabajar. Es muy importante. Depende. El tipo de tareas que nosotros vamos a realizar son las articulaciones que vamos a tratar de mover más. Antes, durante y después. Es muy importante esto. Si nosotros esto lo hacemos cuando vamos a hacer una actividad lúdica, nos vamos a jugar un partidito de fútbol o vamos al gimnasio, hacemos una relajación y elongación cuando entramos y cuando salimos, y cuando a veces en la mitad de la actividad física que estamos realizando también la realizamos, cuando nos sentimos extenuados o cansados, ¿por qué no lo vamos a hacer durante el trabajo? Donde a veces estamos mucha más cantidad de horas realizando esa tarea y nos podemos lesionar. Entonces es muy importante que el trabajador entienda que es importante hacer estas pausas activas. Con respecto a este tema, si no, le voy a hablar rápidamente, que era lo que hablaba Jorge, del trabajo de investigación que se hizo acá en Rosario, en la UNR que hicimos acá en la cátedra. Esto, para que ustedes vean, la resolución 37/10, el anexo 5, que es este anexo, que ustedes ven, es lo que nosotros se planteó dentro de lo que es la investigación para evaluar lo que son lesiones por esfuerzos repetitivos, está en los trabajadores. Es decir, si nosotros tenemos en el RAR como riesgo, lo tenemos anotado al trabajador como riesgo ergonómico, nosotros le vamos a hacer este tipo de planilla. Para que ustedes o que tenían factor de riesgo ergonómico, cuando estaban declarados en el RAR, lo que se le hacía era una radiografía. Se le hacía una radiografía de lo que eran las muñecas, los codos y los hombros. Entonces, imagínense la cantidad de placas que se tenían que hacer anualmente y la irradiación que tenían estos trabajadores. Entonces, se realizó este trabajo y con esta planilla se hace una evaluación clínica en la cual se va poniendo cruces, donde nosotros encontramos la limitación funcional. Vemos lo que es la característica de ese dolor, los puntos dolorosos que tenemos, si aparecen signos y síntomas presentes en ese segmento involucrado, ya sea calambre, parestesias, calor y demás, cambio de localización de la piel, tumefacción, también se pone una cruz, y luego lo que se hace es una caracterización semiológica de ese dolor. ¿En qué grado está? Cuando nosotros tenemos un grado 3 o más, lo que se hace es, la RT cuando recibe esta planilla y tiene esta evaluación grado 3 o 4, lo que hace es realizarle una ecografía. Le realizan la ecografía, la realizan generalmente, da positivo, hicimos en nuestro trabajo, positivo toma como acción temprana antes de que aparezca la sintomatología. Este anexo, lo que podemos hacer es demostrar que ya empezar a trabajar antes de que suceda antes de que suceda la enfermedad o la lesión. Está entendiendo que todo lo que son lesiones por esfuerzo repetitivo, generalmente son lesiones que no puede volver al mismo, porque tiene una limitación que se lo impide. Entonces, por eso es muy importante nosotros realizar este examen periódico, porque ya les digo, nosotros determinamos manifestación temprana. Esto se lo quería traer, que es lo que siempre Jorge les comentaba del estudio que se hizo sobre trabajadores
que eran de bancarios, telefónicos, prensa y judiciales. ¿Mm? Así que bueno, Jorge, no sé si vos querés agregar algo más. No, no, de mi parte no. Bueno, dudas, preguntas. Bueno, o Sí, lo entendieron que todo. te había puesto, perdón, ¿cómo estás? Sí, Te había preguntado, las planillas están las planillas que vos mostraste, están en la resolución, Sí, ¿dónde se encuentra detallado? Sí, ahí, ¿no? sí. Entonces, Mirá, sí. vos buscás, vos por Infolec, vos podés buscar Mm, el decreto, el lo 886/2015, y ahí están Ujú, detalladas. Si no, bien. otra forma de buscarla, no sabe cómo es, te entras a la página de la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, buscas planillas Ujú, 886 y lo bajas como un Excel. Vos lo bajás al mm, Excel y eso está hecho en un Excel para que vos lo puedas llegar a completar. ¿Está? mm, sí. Lo que preguntaba la compañera de estar sentado las 8 horas ahí, bueno, ahí serían lo de las pausas activas sería re importante ahí, en todo, Sí, ¿no? Pero bueno. otra de las cosas, por ejemplo, que se hacen, aparte de las pausas activas, como medida, por ejemplo, que yo he visto en algunas empresas, ¿viste las impresoras? Las impresoras, el dispenser, las cocinitas, todo eso está Sí. alejado de los puestos administrativos. Está hecho a propósito y todas confluyen, por ejemplo, las Mm, impresoras, todas las máquinas concluyen en una impresora. Inclusive, mm, esa impresora está a veces tenés que subir una escalera. Por ejemplo, hay una de las empresas que yo fui que tenía que subir una escalera para ir a esa impresora y al dispenser. Entonces, sí o sí, vos tenés que mm, caminar hasta ese lugar, subir la escalera a ujú, buscar esa hoja. Lo mismo que para si vas a tomar agua. Lo mismo, por ejemplo, si vas al baño o si vas al comedor. Es decir, buscan la manera de que vos, en tu jornada laboral, te muevas. ¿Está? Que busques la manera de moverte. Inclusive a ujú, veces, otra de las cosas que a veces hacen en algunas empresas, es vos estás trabajando en la computadora y te aparece como si fuera una imagen en la cual te dice haga su pausa activa o mire a 20 metros. Es decir, te cambian, por ejemplo, el coloración o te muestran un paisaje o algo para que vos saques la mente de lo que estabas haciendo. Son pautas a pausas activas condicionadas. La misma empresa te lo hace. Y otra preguntita, y la última, de mi parte. Cuando vos describiste lo de los riesgos psicosociales del trabajo y las planillas ISTA, eso Sí. está como, no me queda muy claro, como no está el tema contemplado en nuestra legislación. ¿Es obligatorio que lo hagan o vos lo planteás como una cuestión de relevamiento y preventiva? Bueno, mira, yo te comento cómo es el tema. Nosotros lo que es nuestra legislación, en nuestra legislación no Mm, está. Pero ¿qué pasa? mm, Nosotros en las empresas, la legislación no está. Pero ¿qué pasa? En las empresas, principalmente las empresas, pasan las empresas grandes y en las empresas que son contratistas de empresas grandes. Ellos para poder comercializar con el exterior o comercializar sus productos necesitan tener unas normativas que son las normas IRAN, las normas, por mm, ejemplo, NFPA, NIOSH, es decir, esas normas, o las normas ISO. Entonces, cuando vos mm, vas a esas normas, dentro de lo que es el sistema de gestión, te piden que vos tengas desarrollado el tema de factores psicosociales. Entonces te llaman, porque te digo que me ha pasado, que empresas pymes, que son contratistas de empresas grandes, que le piden esto por norma, por estas normas, le piden que vos le hagas, porque imagínate, el seguridad de higiene no tiene la más pálida idea qué es, porque directamente no tiene idea, entonces, ¿qué hacen? Llaman al médico laboral. Che, mira, me tenés que hacer un estudio de factores psicosociales, viste, acá en la empresa me lo pide la norma. Es así te llaman y por este motivo te llaman. Entonces, eh, esto es un tema que tenés que, por supuesto, tener que interiorizarte bien el tema, es un trabajo
que no es solamente hacer un informecito, una capacitación y ya está. No, esto requiere que vos hagas visita en el lugar, te involucres en la tarea que realizan los trabajadores, que pienses un poquito en algo más global de lo que ellos te piden que vos realices, ¿está? Porque no es solamente ir, darle las entrevistas, las encuestas, que la hagan y vos haces un informe y ya está. No, porque ese informe que vos das, vos no solamente tenés que informar, sino tenés que capacitar a los trabajadores en lo que vos le estás haciendo, por qué se lo estás haciendo, qué mejoras querés lograr con eso, es decir, y qué pautas o qué propuestas de trabajo con respecto a esos factores psicosociales que vos encontraste, le dejás a la empresa para que trabaje. Y inclusive cuando ellos son auditados por estas normas, les exigen todos los años, ¿qué hiciste con respecto a esto? Acá te dijeron que hicieran todas estas pautas y vos, ¿qué hiciste con respecto a esto? Entonces, es es una muy lindo, en realidad es muy lindo el trabajo que se puede hacer con respecto a lo que son factores psicosociales y las tareas que vos podés desarrollar. ¿Eh? Son Sí. herramientas muy lindas. Y las planillas que vos decís que tienen que estar firmado, todas las planillas que vos dijiste que con seguridad e higiene y que el médico lo tiene que firmar. Eso si son menos de 100 trabajadores, ¿no? Que a veces suelen contratar empresas, ¿no? Tercerizan el control. También en ese caso tiene que hacerlo Mira, el cuando médico. hacen, yo te comento cómo es. Las planillas 886 sí o sí tienen que estar firmadas por el médico laboral. A Ajá, veces vos tenés pymes que no tienen médico laboral, porque como vos mismo dijiste, como tenés menos de 151 trabajadores, ellos no tienen médico laboral. Pero ¿qué sí, hacen? Te llaman, es decir, te piden asesoramiento solamente para el 886. Entonces lo que te dicen, te digo porque te llaman de esta manera. Mira, necesito hacer las 886 porque vino al ministerio, me las pidió, porque es así, ¿eh? Vino al ministerio, me la pidió, o tengo el de seguridad de higiene que las hizo y necesito que me las firmes. Así te llaman, te dicen ajá, de pero esa manera. entonces sí tiene que ser sí o Entonces, sí firmado, aunque sea menos de 100. exacto, tienen que estar firmadas por un médico, exactamente, firmada por un médico laboral. Entonces, vos ahí Claro, a tenés mí que me hablar a la pasa empresa y decirle, no, no, no es solamente que, firmarlo, no es solamente claro, firmarlo, tengo que ir, fijarme, ver, a ver cómo está puesto y demás, porque es decir, vos estás haciendo, no es solamente el hecho de firmar. Te digo porque uno se los dice de la práctica, de las cosas que a veces te sí, por llaman eso. las pymes, porque como no tienen, las pymes como no tienen que tener, es decir, como tienen menos a veces de 151 trabajadores y no tienen un asesor médico laboral, como hay cosas que la 905, que la resolución 905 del año 2015 te pide que hagan en conjunto con salud y las exigen a estas pymes, entonces te llaman para esas cosas puntuales. Entonces, ojo con esto, Claro, ¿está? yo, Doc, justamente tengo, cuando yo hago juntas médicas en el Ministerio de Trabajo, justamente, estamos medios verdes en todo eso, en el sentido de que inspección todavía no incluye, aunque ustedes no lo crean, el tema de la parte de salud, que yo estoy tratando de poder hacer eso. Entonces yo cuando les pido toda esta documentación, bueno, nada, vienen deficientes, vienen con todo, por eso te pregunto todas estas cosas, porque en realidad yo soy la que tengo que exigir estas cosas, ¿no? Sería yo. Entonces, bueno, Exactamente. eso. Ellos vienen, por eso te dicen, el Ministerio de Trabajo me lo pidió, o vino la SRT, o viste, así te vienen. Entonces, ellos lo que Claro, quieren es la firma, es cumplir, nada más. Y no es así. Es decir, nosotros tenemos que por supuesto. entender una cosa, que tenemos que ser responsables en el trabajo que nosotros realizamos. ¿Está? Ujú, Y lo que nosotros estamos haciendo, estamos firmando algo que no sabemos lo que es, cómo es el puesto, dónde está. Es decir, es una locura. Es decir, sí, eso, sí, por favor, les sí, por pido no lo supuesto. hagan, porque hemos visto, porque lo he visto, que han firmado, y vos decís, cuando vos lo vas a reevaluar al puesto, porque supuestamente se lo rechazan, entonces te piden que vos, entonces cambian de médico laboral, porque hacen así, te cambian, se dicen, no, porque este lo rechazaron, a ver si con otro te funciona. Claro,
va a funcionar cuando el médico vaya al lugar, se fije, mire, es decir, y haga realmente un buen trabajo, porque si no, no sirve de nada esas planillas. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Doctora, buenas noches. Sí, Acá. Una consulta con respecto al trabajo de investigación que hicieron. Por lo que sí. entendí, creo que lo hicieron empleados bancarios. Y mi consulta es, en los trabajadores que detectaron alguna alteración motora o con dolor o alguna alteración articular, ¿se pudo hacer alguna medida de intervención, como educación postural o un cambio de puesto de trabajo en esos trabajadores que fueron detectados cuestiones positivas? Mira, yo acá traje más adelante, espera que acá lo muestro. Jorge acá también va a estar, que él también estuvo. Nosotros llegamos, fíjate, hicimos esta parte, hicimos instalación de lo que es el proyecto, los talleres en los sindicatos, la visita a los centros laborales. Con eso reunimos información de lo que el trabajo que nosotros íbamos a hacer y demás. Se van a fijar que acá hay Jorge, acá hay unos compañeros tuyos y acá también estás vos también en alguna de estas fotos, que primero se explicó lo que era el trabajo y demás. Luego se fue a evaluar lo que son los puestos de trabajo, estuvo con nosotros un ergónomo que hizo todo lo que son las condiciones medio ambiente de trabajo, y lo que se hizo es... El doctor David Privitera, que también exacto. fue alumno nuestro de la carrera. Él era ergónomo y él lo que hizo eso, y fíjense las condiciones ergonómicas. Vos encuadrate, para que vos lo entiendas, esto lo hicimos nosotros en el año 2009, ¿está? No estaba la ergonomía, es decir, como está hoy, ¿no? Es decir, que todavía estamos en pañales para mí, me parece, pero bueno, fíjate vos cómo se fue haciendo. Luego, bueno, todos estos trabajadores, lo que se hizo, creo que esto es la parte de prensa. Estas son todas las imágenes de los trabajadores de El prensa. diario La Capital. Sí, Redacción del diario La Capital. bien. Acá Jorge se va a recordar más. Bueno, después también, esto se hizo, ahí está Daniel Privitera, este es el médico este es el chico que es ergónomo, que está acá en el medio, en esta foto. Bueno, después acá, es lo que se hizo en los bancarios. Es lo que vos decías, acá en el Banco Municipal. ¿Está? Bien, y después se hizo en la radio. Acá donde se hizo lo que son las evaluaciones, lo que es CIMAT. Después cada uno de estos, pues estos son los que se dio con respecto a lo que es la CIMAT, y lo que se hizo después se lo citó a todos los trabajadores, a cada uno de ellos se los cita, y se hace, ahí se ven, se hace una historia clínica de cada uno de ellos, y se separa las personas, por ejemplo, que ya tenían factores de riesgo, ella por sí sola, los que tenían artritis reumatoidea, inestabilidad, los embarazadas, es decir, los que ya tenían alguna patología previa, ¿está? Entonces, a esas personas se le hace... estos son se hizo Rula y Reba en lo que es el CIMAT. Estos son los exámenes que se realizaron, fíjate, esto en cada uno de los lugares. Nosotros nos habíamos propuesto hacer más cantidad de exámenes, pero no se pudo hacer porque, Jorge, creo que habían hecho paro porque no sé qué había pasado. ¿Vos te acordás lo que había pasado? Que no pudimos No, completar la cantidad. no. No se pudo completar. Nosotros nos habíamos diagramado, creo que eran 1000 trabajadores, y solamente pudimos hacer 553 porque había tenido un problema prensa, que ahora no me acuerdo en ese momento qué problema había, que habían Habían salido a las calles. cerrado la radio LT3. Ahí está, ¿viste? Algo me acordaba, que habían salido movilizaciones y qué sé yo, y no pudimos completar la cantidad de trabajadores, de esa cantidad de trabajadores. Y Lo que, tampoco nos dejaron entrar en Telecom. claro, sí. O sea, Y después ahí, lo de después del Telefónico lo tuvimos que hacer fuera de la empresa. sí, lo teníamos que citar en el sindicato, se citó. Sí. En el sindicato se citaba a la gente para que vaya. Ahí se hacen las pruebas,
que son las que están en el anexo 5, y después de los casos que nosotros tuvimos, de los test realizados, se realizó la ecografía y en el 80% de los casos vio que era positivo. Nosotros hasta ahí se pudo llegar. Creo que se hizo después una reunión con los trabajadores y se les explicó esto para que se tomaran medidas para modificar esa situación, pero no sé en qué quedó. ¿Vos te acordás, Jorge, de eso? Estás muteado. Estás muteado, Jorge. Perdón, Ahí está. no escuché. No, que si vos, es decir, sé que después que se dio esta charla, después que se terminó que nosotros hicimos esto, que se hicieron las ecografías y que dieron el 80% positivo, después de esto creo que se habló con los trabajadores y con los lugares y se les explicó lo que había pasado y algunas herramientas o pautas para mejorar. Pero después no sé en qué quedó eso, si realmente se realizó o no. Eso no me acuerdo. No, quedó ahí, quedó en el trabajo y la presentación a la A la super. Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Hubo una Claro. presentación formal en la superintendencia del proyecto y la aprobación del informe final por la comisión evaluadora de la superintendencia. Y ahí el hecho más positivo es la resolución que terminó Claro. sacando la superintendencia. Esto nosotros lo terminamos en noviembre del 2009. Se presentó esto. Y la resolución salió el 15 de enero del 2010. Salió la resolución. Bueno, ¿esto para qué? Para más o menos, yo se los traje más o menos si lo querían ver cómo era el desarrollo de lo que hicimos, para que ustedes vean. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, Jorge. Bueno, gracias Fabiola. Gracias por la clase. Nos vemos el miércoles que viene, que vamos a empezar con la temática de salud mental y trabajo. Como siempre, bueno, que tengan un buen descanso, buena cena y hasta la próxima clase. Gracias, Fabiola. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. por su tiempo. Chao, gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas Chao. gracias.